Buen día. Vamos a presentar el proceso de cómo hicimos una declaración de renta para personas jurídicas a la compañía KLM SAS, que se dedica a la fabricación y venta de electrodomésticos y prestación de servicios de mantenimiento. Bueno, como siguiente parte, vamos entonces a generalizar unos datos informativos que tenemos dentro de la declaración del formato 110, que son el total de los costos y gastos de nómina que tenemos por 469.518. También tenemos unos aportes de seguridad social de 63.245.000 y unos aportes a SENA y CBF por 28.920.000. Ya nos vamos a la liquidación del patrimonio, que podemos ver que en inversiones, instrumentos financieros y derivados tenemos 1.276, 120.500.000, por lo que están distribuidos de la siguiente manera, que tenemos unas inversiones en acciones evaluadas en 400 millones por 2.000 acciones, unas inversiones también de América Limitada, equivalentes a 837.900.000. Que esto equivale a número de acciones 837.000. También tenemos unas acciones que vienen de la sociedad norteamericana en domicilio en Miami, por lo que nosotros hacemos el cambio de la tasa representativa del mercado, que en ese momento fue 3.822. Estos valores son a corte del 31 de diciembre pues, del año fiscal a presentar, por lo que esto tendría una equivalencia también de aproximadamente todo el patrimonio de esas inversiones nos da 1.276 millones. Por otra parte, las equivalencias de la propiedad, planta y equipo, principalmente las declaramos por el costo fiscal, por lo que nos da 156.934.000. Entonces, pero tenemos que también tenemos un reajuste en la propiedad, planta y equipo por diferencia en la UET. Entonces, dice el artículo 280 del Estatuto Tributario, el reajuste fiscal se puede hacer para los contribuyentes que tengan carácter de activos fijos. Y el porcentaje estará ajustado al valor tributario, o sea, a la VT. Hicimos la conversión, por lo que la VT tuvo un incremento del 10.96 de un año a otro, con respecto al 2023 y el 2024, por lo cual el reajuste del total de la propiedad, planta y equipo quedan 1.172 millones. Por lo que vemos, tenemos ya un activo final, y a esto le podemos restar las depreciaciones. Las depreciaciones se las restamos de una vez al patrimonio, por lo que el patrimonio nos da 889.100.000. Teniendo en cuenta, ya pasamos esto a los ingresos. Bueno, en cuanto al apartado de ingresos, tenemos reportados 7.000 millones en cuanto al contexto de ingresos por actividades ordinarias en el contexto nacional y 500 millones de pesos por actividades ordinarias desarrolladas en el exterior. Esto dándonos un total de ingresos brutos por 7.500 millones de pesos. Para obtener el total de ingresos netos debemos restarle distintas devoluciones, rebajas y descuentos, que en este caso corresponden a 170 millones de pesos, dándonos 7.330 millones de pesos en el total de ingresos netos. Para el apartado de costos y deducciones, tenemos reportados 3.000 millones en cuanto a costos que se llevan en su totalidad, ya que estos fueron necesarios para el desarrollo de la actividad ordinaria, en la cual estamos reportando los ingresos. También tenemos gastos de administración por 500 millones de pesos, gastos de distribución de ventas por 700 millones de pesos y algunos gastos financieros por 60 millones de pesos. Esto dándonos un total de costos y gastos deducibles de 4.260 millones de pesos. Eh, para esto nos generaría una renta líquida ordinaria de 3.070 millones de pesos. Bueno, ya con estos cálculos realizados, nos traslada a la casilla número 79, donde va la renta líquida gravable. A esta renta es a la que se le va a aplicar el impuesto de renta y se obtiene, pues, como lo comentaba mi compañero, a los ingresos netos, restando los costos y gastos deducibles permitidos en la normativa tributaria. Seguido a esto, pasamos a la casilla 84, donde vamos a aplicar el impuesto sobre la renta líquida gravable. Esta tarifa es del 35%,
Esta es una tarifa general que está regulada por el artículo 240 del Estatuto Tributario. A los 3.070 millones se le va a aplicar la tarifa del 35%, dándonos un impuesto a pagar de 1.074.500.000. Si bien esta es una tarifa general, existen algunas excepciones, como lo son las empresas estatales con monopolios rentísticos que pagan una tarifa del 9%, instituciones financieras con una sobretasa del 40% y las entidades sin ánimo de lucro. Bueno, ahora pasamos a la casilla 93, que son los descuentos tributarios. En esta casilla llevamos las donaciones, que nos indican el caso que para el año hubo un total de 450 millones de donaciones y según el artículo 257 del artículo tributario, no son deducibles del impuesto sobre la renta, pero sí dan lugar a un descuento equivalente al 25% del valor donado en el año, por lo que podemos llevar como descuento un total de 112.500.000. Entonces, tomando en cuenta lo dicho, el total de impuestos sobre las rentas líquidas gravables menos los descuentos tributarios nos da un total de 962 millones, que al no tener más descuentos ni más impuestos a adicionar, ese sería el mismo valor que nos da para el impuesto a cargo. Ahora pasamos a la parte de las retenciones, donde en el caso nos dice que tenemos 69 millones de retenciones a favor y que hay 75 millones de retenciones que les fueron practicadas en el exterior y que según el artículo 254 del Estatuto Tributario, estas retenciones se pueden tomar siempre y cuando no superen el valor del impuesto a cargo, por lo que al no superarlo, tenemos 69 millones más 75 millones de retenciones practicadas en el exterior para que nos da un total de 144 millones como retenciones a descontar. Ahora vamos a hacer el cálculo del anticipo de renta para el año gravable siguiente. Este cálculo lo deben hacer los contribuyentes para cubrir parte del impuesto del año siguiente. Está regulado por el artículo 807 del Estatuto Tributario, el cual nos dice el procedimiento que se debe aplicar. Primero se debe sacar el promedio del impuesto de los últimos 2 años, es decir, el año anterior con este año. Seguido a esto se va a aplicar la tarifa, que es del 75%. Se le van a restar las retenciones a favor y si no nos da negativo, debemos pues llevar el anticipo. En nuestro caso fue de 294.937.500. Si diera negativo, pues no habría lugar para llevar un anticipo de renta. Siendo así, nos da un total de impuesto de renta de 1.112.937.500. Bueno, y esta sería toda nuestra explicación de cómo realizamos y cómo diligenciamos el formulario 110, que es para renta de personas jurídicas. Listo.